La profundización del neoliberalismo y sus costos estructurales. La década menemista. La asunción anticipada de Carlos Saúl Menem en julio de 1989 se produjo en un escenario de colapso económico, hiperinflación y estallido social que forzó la renuncia de Raúl Alfonsín. A pesar de haber ganado con una plataforma de corte populista y desarrollista, el nuevo gobierno justicialista dio un giro radical de 180 grados, implementando un programa de shock neoliberal que priorizó la estabilidad financiera y la inserción de Argentina en la economía global bajo los dictados del libre mercado. El lema fue la necesidad de reducir el Estado para que crezca la nación. Las promesas de campaña de Menem para las elecciones de 1989 se basaron en dos grandes pilares populares, buscando el apoyo de la base peronista tradicional. La revolución productiva, que proponía reactivar la industria nacional y el aparato productivo del país, prometiendo un crecimiento con fuerte participación del Estado, y el salariazo, que prometía un gran aumento general de salarios para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, gravemente afectado por las crisis económicas anteriores. ¡Síganme! ¡Les pido que me sigan! ¡No lo voy a defraudar! Pero una vez en el poder, el país presenció un giro abrupto. Las políticas aplicadas no solo se alejaron de aquellas promesas, sino que fueron su opuesto. En lugar de una revolución productiva basada en la industria, se aplicó una apertura indiscriminada de la economía que, combinada con la convertibilidad, provocó el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. En lugar del salariazo, se aplicó una fuerte contención salarial y se desmanteló la negociación colectiva, provocando una caída drástica en la participación de los asalariados en el PBI. La estabilidad llegó, pero a un costo elevado. Por otro lado, la reforma del Estado se constituyó como el primer acto fundacional del menemismo. Se basó en dos instrumentos legales clave sancionados a fines de 1989, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. Estas leyes declararon la emergencia pública y otorgaron al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para llevar a cabo la transferencia, venta o concesión de activos estatales sin la necesidad de largos procesos legislativos. La reforma consistió en desregulación económica, eliminación de casi todas las barreras regulatorias estatales, controles de precios, subsidios, trabas a la importación que protegían a la economía local, privatización masiva, la venta y concesión a capitales privados, mayoritariamente extranjeros, de la totalidad de las empresas de servicios públicos, y descentralización y reducción del gasto, justificada en la necesidad de eliminar las empresas estatales presentadas como cajas negras crónicas que generaban déficit. El costo de la reforma. El costo fue la pérdida de la capacidad de intervención y regulación del Estado en sectores estratégicos. El desguace de estas empresas vino acompañado del despido de decenas de miles de empleados, ejemplo paradigmático en Entel, YPF y ferrocarriles, lo que marcó el inicio del desempleo estructural. El dinero de las ventas, activos subvaluados, se usó principalmente para reducir la deuda, pero lejos de disminuir, la deuda se triplicó al final de la década. En 1989, mientras América Latina buscaba una salida desesperada a la crisis de la deuda, desde Washington surgió un nuevo dogma económico, un decálogo, un manual, el programa que definiría una era entera. El consenso de Washington fue una lista de 10 recomendaciones de política económica formuladas por el economista John Williamson. Respaldado por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense, se convirtió en el evangelio de la ortodoxia neoliberal. Su objetivo declarado, rescatar a los países endeudados, sobre todo los de América Latina, de la crisis que los asfixiaba. Las recomendaciones eran claras: disciplina fiscal, liberalización comercial y financiera, apertura total a la inversión extranjera, privatización de empresas públicas y desregulación profunda de los mercados. En Argentina, el vínculo con el consenso de Washington fue inmediato y total. El gobierno de Carlos Menem lo adoptó como hoja de ruta integral de su gestión. Bajo el lema de relaciones carnales con Estados Unidos, la política exterior se alineó plenamente con los intereses de Washington. Los organismos internacionales exigían la aplicación estricta del decálogo para otorgar nuevos créditos, y Argentina respondió con obediencia absoluta. De todos los países de la región, Argentina fue el que aplicó con mayor intensidad y velocidad el programa de ajuste. Las privatizaciones, la desregulación, la apertura financiera, cada punto del consenso se convirtió en política oficial. Las privatizaciones que se realizaron en aquellos años no solo tuvieron consecuencias económicas y sociales, sino también culturales. Se instaló la idea de que la provisión de servicios y la gestión de la economía era inherentemente mejor bajo el capital privado. En 1991, Domingo Cavallo sancionó la Ley de Convertibilidad, un peso igual a un dólar. El Banco Central quedó obligado a respaldar cada peso con reservas en dólares. La emisión sin respaldo se terminó. El 1 a 1 se convirtió en el pilar del modelo.
La hiperinflación desapareció, los precios se estabilizaron, la moneda recuperó credibilidad. Pero la paridad fija generó atraso cambiario y una industria incapaz de competir con las importaciones. Fábricas cerraron, el desempleo creció. Para sostener el modelo, el país se endeudó sin pausa. Cada shock externo golpeó más fuerte. Crisis del tequila, crisis asiática. Sin posibilidad de devaluar, las tensiones se acumularon hasta el estallido del 2001. La convertibilidad cayó y con ella todo el esquema económico de la década. A fines de los 80, el presidente Menem firma los indultos. Con un decreto quedan liberados militares responsables de delitos de la dictadura militar y también exintegrantes de organizaciones armadas. El argumento oficial, reconciliación nacional. El efecto real, impunidad total. Además, la cultura menemista se definió por la dicotomía entre la ostentación y la exclusión, donde la estabilidad monetaria habilitó un consumismo desenfrenado. A partir del 1 de abril, este billete y $1 son absolutamente lo mismo, son la misma cosa. La gente gozaba del 1 a 1 de comprarse heladeras, televisores, compraba autos, la importación. Me acuerdo que los aviones estaban llenos, no conseguían lugar, Miami era Mar del Plata. La década es testigo del nacimiento de los nuevos ricos. Su estilo de vida frívolo y ostentoso se convierte en un símbolo de la época. La frase que sintetiza y que marcó la década es la pizza con champagne. Menem se convierte en un personaje de la farándula. Para comprender cómo estos cambios se vivieron a nivel familiar, cotidiano y laboral, recurrimos al testimonio de alguien que atravesó la década desde adentro. Lo que más me gustaría que entiendan es que cuando una parte de las sociedades funcionan y las otras no, las sociedades terminan no funcionando ninguna. Esa parte de podemos viajar pero después no podemos trabajar, o no podemos trabajar y no tenemos y termina todo mal. Eso me gustaría que se entienda que no funciona así, una sociedad no funciona si un pedacito solo funciona. Me parece que eso es lo que más nos quedó de esos 90. Y fue un momento, al principio no era complicado porque los 2 primeros años antes de la convertibilidad hubo mucha inflación y veníamos de una hiperinflación muy complicada y no era fácil. La convertibilidad trajo mucha tranquilidad, todo parecía que empezó como a mejorar, la alegría, la gente estaba más tranquila, eso es un cambio enorme. Y después empezó, de a poquito ya se empezó a ver que, porque la convertibilidad vino junta a una cantidad de hechos como de vender las empresas del Estado, la corrupción, una cantidad de cosas que eran complicadas. Entonces no era todo alegría. También tuvo esa cosa de como una especie de vida de festejo, o sea, hubo como 2 conceptos, la pizza con champán, que era la alegoría más usada, y después lo que terminó siendo la gente buscando comida en los McDonald's cuando cerraban a las 3 de la mañana. O sea, entre esos 2 lugares pasaba todo. Hay historias que solo se cuentan porque alguien estuvo ahí para fotografiarlas. Los 90 fueron vértigo, euforia y caída, y en cada momento clave una cámara buscó congelar lo que el país intentaba olvidar. Por eso invitamos a Pepe Mateos, fotoperiodista, para que nos muestre la década a través de sus ojos. Desde la infancia soy un testigo voluntario e involuntario de la política argentina,
permeable a muchas de las cosas que pasaron con mayor o menor conocimiento. En el caso del menemismo, fue una época, la década del 90 fue una época de muchas transformaciones, una época muy intensa. Yo la viví con mucha contradicción, porque por un lado fue una época de mucho crecimiento profesional, y por otro lado fue ver cómo se destruían un montón de cosas de lo que considerábamos que eran necesarias para una sociedad, para un país, para una nación, sobre todo para la construcción de una nación. Nos queda como resumen de muchas de las cosas que sucedieron en el menemismo, por ejemplo, un documento invaluable, un documento fantástico, que es la revista Caras, por ejemplo, ¿no? La revista Caras era una revista donde las personalidades destacadas de este país, desde lo artístico, lo político, lo social, etcétera, etcétera, mostraban sus mansiones, mostraban sus formas de vida, o sea, eso que era de una frivolidad extrema, en realidad era la evidencia de una gran decadencia, realmente, porque era un país que se estaba derrumbando, un país que estaba entregando su soberanía de alguna manera, y mientras había gente que se beneficiaba de eso de una manera vergonzante, si se la mira a la distancia, y por otro lado estaban produciendo una fragmentación en la sociedad que hacía que grandes sectores quedaran afuera de esa fiesta, que recibieran las migajas. Fue una época complicada, porque se desvaluó la posibilidad de participación política. Fue una devaluación de la posibilidad de participación política del pueblo, porque de alguna manera se estableció un chantaje económico para que ciertas clases y ciertos sectores se beneficiaran de la fiesta menemista, y con eso anular la posibilidad de trabajo político. Se degradó la idea de pueblo, se dejó de hablar de pueblo, se dejó de como una entidad a través de la cual se podían ansiar y propiciar cambios, transformaciones en la sociedad. O sea, el pueblo dejó de ser un factor de transformaciones para convertirse en la gente, una especie de consumidores que reclamaban derechos, así, la gente quiere, la gente. El menemismo destruyó al pueblo. El menemismo destruyó un montón de convicciones que eran herramienta de transformación. Eso de alguna manera hace una eclosión en el 2001, donde podemos vislumbrar otra vez la posibilidad de la construcción política social. Pero el daño estaba hecho. Los 90 fueron una época, en algún sentido, divertida, en algún sentido luminosa como una fiesta, ¿no? Sí, mucha luz artificial. Pero detrás se escondía una tragedia enorme, que es la destrucción de una nación. Porque se rompieron las herramientas fundamentales para la construcción de una nación, que es tener la posibilidad de controlar las comunicaciones, la energía, la salud, la educación. El saldo de los 90 es claro: una transformación total del modelo económico, estabilidad inmediata y una crisis mucho más profunda en el largo plazo.